El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo conectar las aplicaciones que están en la nube con las aplicaciones que están siendo ejecutados localmente. También vamos a ver y nos vamos a enfocar en todo lo que sería SQL Azure y cómo podemos conectar bases de datos locales con las bases de datos que están ejecutando en la nube, además de cómo hacer la sincronización de esa información. Para eso hay diferentes herramientas que en este momento están en beta, digamos, que ustedes pueden descargar por medio de pruebas. Mi nombre es Eduardo Castro. Pueden contactarme a la dirección de correo de castro@grupoasesor.net. También pueden visitar el blog castrom.blogspot.com. Sin más preámbulo, primero tenemos que recordar un poco acerca de lo que es la oferta de computación en la nube para poder tener todo lo que sería un aspecto completo de lo que vamos a estar viendo. Usualmente toda la computación que se está dando hasta los últimos años ha sido on-premises, en donde lo que quiere decir es que nosotros ejecutamos nuestros servidores de forma local, donde tenemos la instalación de Windows en servidores físicos que están dentro de nuestro data center, y ahí instalamos los servicios que necesitamos. Por ejemplo, servicios de bases de datos, servicios de aplicaciones, tales como ASP.NET, servicios de Windows, etc. Entonces nosotros tenemos, ese es el modelo normal que se ha estado utilizando hasta los últimos años. Sin embargo, este modelo ha estado cambiando, evolucionando a través de los años para poder evolucionar hacia todo lo que es conocido como computación en la nube o cloud computing, donde existen distintas ofertas para poder llevar aplicaciones a la nube. Dentro de estas ofertas persiste la oferta de Windows Azure, que ese es el nombre de toda la plataforma de computación en la nube de Microsoft. Y en Windows Azure tenemos diferentes capacidades que están disponibles. La primera de esas capacidades es que podemos utilizar todo lo que sería la nube pública de Windows Azure, que es conocida como off-premises, que está fuera de nuestras instalaciones. En ese caso, ¿qué es lo que nos está ofreciendo Microsoft? Tal y como lo vemos acá en el mapa, que está a la derecha, podemos ver que Microsoft tiene una serie de data centers ubicados alrededor del mundo, en lugares estratégicos, que nos van a estar ofreciendo las capacidades de computación en la nube. En este caso, tenemos comunicación completamente fuera de nuestras instalaciones. Son data centers que están fuera de nuestras instalaciones, que son accedidos mediante conexiones en Internet. Esas data centers pueden ser utilizados bajo un modelo de servicios de Windows Azure. El modelo puede ser por consumo o por suscripción. Cualquiera de estos detalles de precios, del modelo en que trabaja Windows Azure, lo pueden consultar en windows.azure.com. Digamos que es el sitio oficial. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Les voy a compartir el escritorio. Y existe también un nuevo modelo que es un modelo intermedio, que es conocido como el Windows Azure Appliance. El Windows Azure Appliance también es una iniciativa de Microsoft que permite que una empresa o una organización pueda contar con toda la plataforma de Windows Azure, pero dentro de su propio data center. Entonces, es una mezcla entre capacidades de computación en la nube, pero pueden ser que estén on-premises, o sea, que estén instalados localmente, o que estén off-premises, que estén instalados en un tercero. Por ejemplo, podría existir un proveedor muy grande a nivel mundial, por ejemplo, que compre la tecnología de Windows Azure Appliance y la empiece a revender. Vamos, esa es una de las opciones.
Vamos a ver. Como le estaba diciendo, existe en todo lo que sería la oferta de computación en la nube, todo lo que sería las aplicaciones on-premises, que es cuando ustedes instalan dentro de su data center local. Después está la oferta de Windows Azure, que les está diciendo que existe una serie de componentes a nivel mundial que ustedes pueden estar utilizando esos data centers. Cuando ustedes eligen un servicio de Microsoft, pueden elegir en qué lugar está ubicado, digamos, y pueden contratar ese servicio. Por ejemplo, si ustedes están en Norteamérica, están en Asia, ustedes pueden elegir el data center que esté más cercano. Por eso es una serie de data centers que están conectados a nivel global, y esos data centers son accedidos a través de Internet. Lo otro que les estaba mencionando es el Windows Azure Appliance. El Windows Azure Appliance es exactamente la misma tecnología de hardware y de software que tiene Microsoft en sus data centers internos para brindar Windows Azure. Esa misma tecnología puede ser adquirida dentro de un appliance y ser instalada de forma local y poder tenerlo dentro de su data center. Por eso es de que aquí en la filmina podemos ver que puede decir de que ejecute localmente o ejecute fuera de nuestras oficinas. ¿Cómo puede ser de que ejecute dentro de nuestras oficinas? Podría ser que algún vendedor grande, en este caso, digamos un nombre al azar, por ejemplo, el año pasado fue publicado que HP estaba en negociaciones con Microsoft para comprar Windows Azure Appliance y empezar a revender el servicio de computación en la nube. Entonces, esa es una de las opciones que existen. Otra de las opciones que están relacionadas con todo lo que sería el Windows Azure es que cuando ustedes vayan a crear aplicaciones, ya que estamos hablando de cómo poder hacer aplicaciones que se conectan con la nube, es importante que las herramientas de desarrollo que ustedes van a utilizar para comunicarse con la nube, con productos Microsoft, es Visual Studio. Específicamente, entonces, Microsoft es uno de los proveedores cuyo desarrollo de aplicaciones en la nube es más sencilla y más transparente. ¿Por qué? Porque si ustedes ya saben programar una aplicación .NET, ya sea en C# o en Visual Basic, una vez que conocen los conceptos de los componentes principales de computación en la nube de Microsoft, va a ser muy sencillo y muy fácil poder conectarlo y poder ejecutarlo. Por ejemplo, les digo, digamos, uno de los aspectos que siempre ha preocupado es que es lo siguiente: yo tengo una aplicación web que quiero que sea escalable de forma automática. Entonces, el equivalente dentro de Microsoft en Azure sería un web role. Ese web role es muy sencillo. Ustedes levantan Visual Studio y le dicen nuevo proyecto, Windows Azure, y después escogen el web role. De ahí en adelante, la programación es casi, podría asegurarse que un 95% igual a como ustedes desarrollen ASP.NET. Y únicamente tienen que tomar ese paquete ya compilado y subirlo dentro de Windows Azure. Una vez que está dentro de Windows Azure, ustedes pueden hacer toda la escalabilidad que deseen. Por ejemplo, pueden decir, quiero que ejecute en un servidor, en 2 servidores, en 5 servidores, en 50 servidores, en 100 servidores. Ustedes deciden cuál es el nivel de escalabilidad que van a querer y pueden decidir cuánto tiempo. Otra de las capacidades que tiene Windows Azure es las bases de datos. Entonces, eso es importante. Dentro de la base de datos más que ustedes pueden adquirir dentro de la plataforma de Windows Azure es la base de datos de SQL Azure. Esa base de datos, ¿qué es lo que le permite? Poder ejecutar una instancia lógica de SQL Server o un servidor lógico de SQL Server dentro de la nube.
La ventaja que tiene ese servidor es que está basado en SQL Server 2008 R2, entonces nos soporta prácticamente, podríamos decir que la mayoría o casi todo el Transact SQL que soporta SQL Server con algunas restricciones que ustedes pueden consultar en la página de internet en cuanto a Transact SQL, pero podríamos decir que el 90% de las operaciones de Transact SQL están soportadas dentro de SQL Azure. Y la otra ventaja que tiene es, cuando estamos hablando de conexión de aplicaciones, es que surge la idea, ok, tengo una base de datos que está en la nube, ¿cómo me conecto a esa base de datos? Esa base de datos, al ser basada en SQL Server, se comunica a través de el stack normal de protocolos de SQL Server. ¿Eso qué quiere decir? Los TDE, ¿verdad? Entonces, todo lo que sería el Table Data Stream, ese se sigue manteniendo. Eso nos da una gran ventaja. Si ustedes tienen una aplicación en .NET y están utilizando un SQL Server que es local, lo único que tienen que hacer para utilizar un SQL Server que está en la nube es cambiar el string de conexión. Las clases de ADO.NET siguen siendo las mismas. Lo que podría cambiar sería un poco del Transact SQL, porque ya les dije que hay ciertas operaciones que no están soportadas en SQL Azure. Pero eso es lo que tendría que cambiar, digamos. Entonces, desde el punto de vista de impacto en las aplicaciones, el impacto que tiene de pasar de una base de datos local a pasar a una base de datos que está en la nube, podríamos decir que es mínimo. Y la ventaja que nos da es precisamente poder tener toda esa configuración y bases de datos directamente en la nube. Para mostrarles esto un poco, vamos a ingresar a todo lo que sería la plataforma de Windows Azure. Para esto vamos a iniciar compartiendo el escritorio. Solo quisiera saber si alguien me puede indicar si están pudiendo ver el escritorio que les acabo de compartir. Gracias, Andrés. Me dice que todavía no se comparte. Sí, nos está diciendo que también Rodolfo Medrano, que está en gris. Vamos a ver qué poder hacer otra vez. Voy a detener, compartir. La plataforma de Windows Azure nos ofrece varias capacidades. Dentro de estas capacidades, bueno, aquí estoy ingresando a windows.azure.com. Me voy a autenticar. Y dentro de esas capacidades, primero se nos va a mostrar aquí el nuevo escritorio, que es el escritorio basado en Silverlight, que es toda la parte de administración. Y aquí tenemos algunas de las consolas. Primero, como les estaba diciendo, cuando estamos hablando de aspectos que están corriendo dentro de Windows Azure, uno de los principales aspectos es, ok, yo quiero almacenar datos. ¿Cómo yo quiero almacenar datos? Windows Azure me ofrece la opción de crear servidores de bases de datos. En este caso, no sé si logran ver acá, me tiene la opción de New Database Server. Cuando yo voy a crear un nuevo servidor de base de datos, cuando tengo el servicio por primera vez,
Primero, tengo que decirle que quiero crear un nuevo servidor. Aquí yo tengo una suscripción de Windows Azure que es por consumo. O sea, yo pago solo lo que utilizo. Para aquellos que no tienen Windows Azure, les recuerdo que ustedes pueden probar, hacer un trial de Windows Azure durante 90 días. Entonces pueden probar y se les da acceso a una base de datos pequeña y a poder correr cosas dentro de la nube. Acá, esta es la segunda opción. Recuerden que le estaba diciendo que Windows Azure me ofrece una serie de data centers alrededor del mundo. Yo puedo elegir cuál va a ser la región en la cual yo quiero que esté ejecutando este servidor de SQL Azure. En este caso vamos a decir que está en la zona central de SQL Server. Tengo que decir cuál es el administrador. Acá, como pueden ver, se me está verificando la seguridad de las contraseñas. Después, otra de las opciones que sí tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando y querer conectar una base de datos que está en la nube con una base de datos que está local es lo siguiente. Por default, cuando ustedes crean una base de datos en SQL Azure, esa base de datos solo puede ser accedida dentro de aplicaciones que estén corriendo dentro de SQL Azure, dentro de Windows Azure. O sea, no la pueden acceder desde su lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Acá, como pueden ver, se me genera aquí una pantalla para configurar las reglas de acceso. Las reglas de acceso es lo siguiente. Imagínense que ustedes van a crear un servidor en la nube, pero quieren que aplicaciones que están locales puedan acceder a esas aplicaciones que están en la nube o esa base de datos que están en la nube. Entonces, lo que van a tener que hacer es entrar a esta consola de administración y crear una regla de acceso. Aquí, como lo pueden ver, me dice específicamente desde qué IP me estoy conectando a Windows Azure. Recuerden que Windows Azure está con IPs públicas. Esta es mi IP pública. Entonces, lo que estoy haciendo es creando una regla en toda la seguridad de Windows Azure, la plataforma que permita las llamadas de bases de datos desde esta IP, que es la IP que tengo aquí local en mi país, hacia todo lo que sería el data center que está en la parte sur de Estados Unidos y que le estamos diciendo que deje que se conecte mediante el protocolo de SQL Azure. Le damos OK. También aquí hay un checkbox que es interesante que ustedes puedan establecer que dice que permita que otros servicios de Windows Azure se conecten a este servidor. Esto lo que va a hacer es de que me va a permitir utilizar una consola de administración de SQL que también está en la nube. Entonces le damos aquí, le damos Finish. Acá, lo que hemos visto es que, primero, se nos ha generado un servidor que está en la nube, ¿verdad? Otra de las opciones que hay es que en este momento este servidor, ven, que no tiene bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí directamente? Voy a tener que crear una base de datos. Dentro de la creación de la base de datos, vamos a crear la DemoDB. Vamos a utilizar, tenemos diferentes tamaños, hasta 150 gigas en bases de datos. En este caso voy a crear una base de datos pequeña de 1 giga. Y aquí ya tenemos un servidor listo de SQL completamente en la nube. Entonces es bastante, como lo ven, bastante sencillo poder estar administrando. Ahora sí, ¿cómo me voy a conectar a este servidor? La primera opción que nosotros tenemos acá es que, no sé si logran ver, de este lado, que dice que es el Fully Qualified DNS Name. Ese nombre de servidor es el nombre del servidor que yo tendría que poner desde mis instalaciones para poder conectarme hacia esa base de datos. El nombre del servidor no lo puedo cambiar, ese nombre es generado de forma aleatoria.
Entonces, por cuestiones de seguridad. Entonces, también, si ustedes le dan clic sobre la base de datos, yo puedo decirle aquí también todo lo que sería una prueba de conectividad. Me va a pedir la contraseña establecido y ven que la base de datos está arriba y funcionando. Vamos a darle clic aquí dentro de la base de datos. Aquí podemos ver específicamente todas las opciones de configuración. Otra de las opciones que yo puedo hacer es administrar esta base de datos. Vamos a esperar un poco que levante. Algo interesante, como le estaba diciendo, ya una vez que hemos creado el servidor, vean que aquí, ¿cuál es el cambio que yo tendría que hacer específicamente dentro de mi base de datos? El cambio que yo tendría que hacer dentro de mis aplicaciones locales, es decir, en lugar de conectarse a este servidor que está local, ¿verdad? Conéctese a este otro servidor. Ese es lo que yo cambio en el connection string. De ahí en adelante le pongo la autenticación que yo haya elegido. En este caso, vean que los usuarios de la base de datos de Azure se administran acá, en esta otra ventana. ¿Verdad? Esa estaba la administración. Si yo quiero tener varios administradores de esta cuenta, también podría tener solo usuarios de la base de datos. Vamos a conectarnos. Aquí nos estamos conectando. Vamos a esperar ahí a que termine de conectarse. Y vamos a copiar este nombre de servidor para tenerlo ahí como referencia. Aquí vamos a seguir acá. Después, si ustedes quisieran conectarse a este servidor, también lo pueden hacer utilizando otros métodos. Que sería que pueden conectarse a ese servidor también utilizando el Management Studio. En este caso, el Management Studio de 2008 R2 o el Management Studio de SQL Server 2012. Entonces, ustedes tienen diferentes opciones de poder estar conectándolas. Pueden utilizar la opción anterior, que era donde tenía yo toda la parte de administración con el Management Studio. Utilizan queries, consultas, crean crean usuarios, crean tablas, etcétera. Se comporta como una base de datos normal. O también pueden utilizar esta nueva consola, que es la idea del día de hoy, de mostrarles todo lo que sería la consola, pero desde el lado de MetroStyle. Esta consola fue creada hace poco y vean que aquí yo puedo tener la parte de administración. Vamos, en este caso tengo una base de datos
yo puedo decir específicamente empezar a trabajar con esta base de datos. Si yo quisiera utilizar un modo, digamos, sencillo, crear tablas, crear columnas, aquí él me la genera aquí por default. Puedo devolverme y estar administrando todo lo que sería la base de datos. También crear nuevas bases de datos, extraer un data tier application o hacer un deploy de un data tier application dentro de este servidor o crear nuevas bases de datos. Todo eso yo lo puedo hacer directamente desde acá. La ventaja de esto es de que, como les dije, valga la redundancia, ¿no? Les quiere decir de que ustedes lo que tienen que hacer es específicamente crear y cambiar su string de conexión para empezar a utilizar esta nueva base de datos. Después, otra opción que tiene aquí es el Manage Certificates. El Manage Certificates es algo interesante porque, digamos, yo puedo crear certificados para poder estar haciendo todo lo que sería la integración de datos. Eso, ¿cómo se hace esa integración de datos? Lo vamos a ver más adelante con un tool que tenemos acá. Que nos permite hacer toda la comunicación entre un SQL Server local y un SQL Server remoto. En este caso se llama el SQL Azure Data Sync. El Data Sync Agent, como su nombre lo dice, vamos a hacer esta ventana un poquito más grande. El Data Sync Agent está acá. Vamos a escoger esto. Un momento. Es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que hace? El DataSync, como lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que permite es que ustedes tengan una base de datos local corriendo en su SQL Server y puedan hacer una replicación o sincronización de contenido con una base de datos que está corriendo dentro de SQL Azure. Para poder hacer eso, hay que hacer una configuración adicional. Hemos creado la base de datos, pero vean que existe también otro menú dentro de todo lo que sería el SQL Server en la nube, que es el DataSync. El DataSync, que es lo que nos va a permitir, hacer una instancia. Igual sigamos trabajando aquí en Estados Unidos, que nos permite tener algo que es bastante interesante. Primero vamos a tener un concepto que se llama grupos de sincronización y después vamos a tener bases de datos que pertenecen a esa sincronización. Como podemos ver, dentro de la base de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener bases de datos que están en la nube y bases de datos que están on-premises, bases de datos que están locales. Entonces, es importante ver esta facilidad. Bueno, primero vimos que crear una base de datos en SQL Azure es bastante sencillo. Ahora queremos estar sincronizando. ¿Y qué podemos sincronizar? Podemos sincronizar bases de datos que ya están en la nube. Por ejemplo, vieron que yo creé ahí un servidor que estaba en la región norte de Estados Unidos, pero también podía haber creado un servidor de base de datos que está en la región de Asia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo estar sincronizando el contenido de las bases de datos que están en Estados Unidos con las bases de datos que están en Asia. Y las dos bases de datos corren dentro de SQL Azure. También puedo hacer otra opción, que es tener una base de datos que está en la nube y esa base de datos que está en la nube, sincronizarla con una base de datos que está local. Para eso se tiene que habilitar acá primero el Sync Group y después ejecutar, tal como lo vieron anteriormente, instalar localmente dentro del servidor
local de SQL Server, instalar lo que sería el DataSync Agent, que me permite sincronizar la información. Por ejemplo, acá yo puedo tener aquí las bases de datos. Ustedes ven que aquí tengo dos opciones. Puedo decirle sincronizar datos entre bases de datos que ya están en SQL Azure, ¿verdad? También le puede decir específicamente cada cuánto quiero que se estén sincronizando, dentro de cada 30 minutos, esto yo lo puedo cambiar, cada horas, cada días, cada mes, en opción de conflictos, quién es el que va a ganar. Entonces eso yo lo puedo hacer directamente aquí dentro de la consola. Después tengo que decirle cuál es la base de datos que va a ser como el hub. El hub es la base de datos que es principal. Esa es la que vamos a tomar como la base de datos donde está toda la información actualizada. Para eso vamos a tener que elegir una base de datos. Dentro de estas opciones, ¿qué es lo que vamos a tener que agregar? Vean que vamos a tener que elegir cuál es el servidor que vamos a estar utilizando. También tenemos que ponerle los credenciales. Y determinar si podemos utilizar esta base de datos para sincronización. Nos podemos conectar a ese servidor y ahí vamos a conectarnos. Vamos a probar la conexión. ¿Okay? Aquí lo que estamos diciéndole era de que el hub, o sea, la base de datos principal va a ser el DemoDB. Si después queremos agregar una sincronización con otra base de datos de SQL Azure, lo hacemos acá. Igual vamos a elegir el servidor y cuál va a ser el tipo de sincronización. Vean que la sincronización es sincronización de hacia el hub o desde el hub o bidireccional. En este caso, la base de datos que yo creé en Estados Unidos es el hub. Entonces, si yo creo otra base de datos que está en Asia, yo le podría decir que sincronice desde Asia hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos hacia el hub o que sea bidireccional. Y en caso de conflictos, gana el hub. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. También puedo decir que no, que yo lo que quiero es sincronizar la base de datos, pero con un servidor que está on-premises. En este caso, vamos a elegir el otro wizard que nos permite poder configurar específicamente una conexión de sincronización entre la base de datos que está en SQL Azure con una base de datos que está local. Para hacer eso, ¿qué es lo que voy a tener que tener? Voy a tener que poder tener todo lo que sería primero instalado el agente. Una vez que está instalado el agente, voy a tener que generar, no sé si ven aquí arriba, esta opción que está ahorita en gris, que se llama el Agent Key o el key, la llave del agente. Entonces, ¿cómo es que se hace la sincronización? Yo la configuro ahí y después ven esta opción dentro del agente. Yo le puedo decir específicamente cuál va a ser, le configuro las llaves y después registro una base de datos local con una base de datos que está en la nube. Y elijo específicamente cada cuánto se va a estar haciendo la sincronización, etc. Entonces ven que tenemos diferentes opciones para poder estar sincronizando la información, digamos, de SQL Azure, ¿verdad? Y de Windows Azure, para poder estar haciendo todas estas configuraciones. Vamos a volver aquí al DataSync.
Vamos a elegir otra vez, aquí hacer la demostración de sincronización. Entonces, aquí yo puedo elegir qué voy a utilizar, si voy a utilizar el DataSync Server o voy a utilizar mi suscripción de Windows Azure. Sync on-premises. Voy a elegir cada cuánto se va a estar haciendo y yo elijo quién va a ganar, si es el hub, que es en Azure, o el cliente. Digamos que va a ser el hub. Después, vean que me aparece el siguiente paso, donde yo voy a agregar el servidor. Dentro de esto de el servidor, vean que, recuerdan que yo tengo que elegir un agente. Entonces, cuando yo estoy del lado del cliente, yo hago un submit del agente para que se sincronice en mi suscripción para poder empezar a hacer el intercambio de datos. Igual, aquí yo tengo una opción de que si yo quiero agregar una base de datos y lo que yo quiero es instalar el agente. Dentro de esto, vean que me da una opción que es descargar el agente. Yo lo descargo, lo instalo, le establezco un nombre al agente y después le genero un agent key. Una vez que yo genero ese agent key, ven que yo tengo que hacer el submit aquí del agent key. Entonces vean que eso es lo que yo voy a elegir y prácticamente es un wizard que me va a guiar por todo esto. Entonces, una vez que tenemos esta opción, digamos que es la demostración, vean que ustedes pueden sincronizar información entre todo lo que sería la base de datos local y las bases de datos que están en la nube. Vamos a volver a nuestra presentación. Toda esta demostración fue para introducirles todo lo que serían los diferentes conceptos que podemos tener a la hora de estar trabajando con aplicaciones en la nube y cómo podemos conectar esa información. Ven que usualmente el modelo que existe en este momento es configurar por medio de intercambio de información vía base de datos. También lo pueden hacer intercambio de información mediante conexión de servicios, que se hace mediante el Service Bus. Entonces, ustedes tienen que elegir qué tipo de aplicación tienen que ejecutar. También existen otro tipo de servicios que permiten conectar aplicaciones que están locales con aplicaciones que están en la nube. Uno de esos es el Windows Azure Connect o el Windows Azure Bus, que me permite conectar este tipo de aplicaciones. Entonces, me permite que aplicaciones que están en Windows Azure se conecten a aplicaciones que están locales y además me permite que aplicaciones que están locales se conecten con aplicaciones que están en Windows Azure. Esa es una opción que ustedes pueden tener a la hora de estar configurando. Otro servicio que ustedes pueden considerar es el Service Bus. El Service Bus lo que me permite es conectar aplicaciones también y servicios que están corriendo localmente hacia aplicaciones que están corriendo en la nube. El Service Bus, ¿qué es lo que va a permitir? Permite que ustedes puedan conectar, por ejemplo, y tengan un servicio corriendo localmente
y después ese servicio que está localmente puedan conectarse hacia lo que sería la aplicación que está en la nube. ¿Cuál es el concepto que está detrás de el Service Bus? El concepto que está son patrones de uso. Los patrones de uso es lo siguiente. Yo puedo tener servicios de conectividad o servicios de mensajería. En los servicios de conectividad es que yo quiero tener un servicio que está remoto, ¿verdad? Y que yo quiero que un servicio que está corriendo en la nube se conecte a un servicio que está corriendo local. También, si yo quiero que una aplicación que se está corriendo en la nube se conecte a un SQL Server que está local. Todo eso se puede lograr mediante el Service Bus. La ventaja con el Service Bus es que todos estos ejemplos y estos escenarios que les estoy mostrando acá están disponibles para descargar y ustedes lo pueden acceder mediante lo que sería el Windows Azure Training Kit. Entonces, eso es importante que lo tengan. También está todo lo que sería las opciones de manejo de mensajería. Es donde yo puedo intercambiar mensajes o tener una plataforma de intercambio de mensajes entre todo lo que sería los servicios locales y los servicios remotos. ¿Qué capacidades tiene el Service Bus? Me permite poder hacer comunicación de servicios y además intercambio de mensajes. ¿Cómo se configura el Service Bus? Los tienen que configurar directamente dentro de la consola de el Windows Azure. Vamos a hacer aquí un cambio. Acá, cuando ustedes ingresan a la consola de el Windows Azure, ustedes van a tener diferentes opciones. Estamos trabajando primero con las bases de datos. Después pasamos a trabajar con el Data Sync. Y después tenemos acá el Service Bus. El Service Bus me permite varias opciones. Primero lo que sería el control de acceso, donde yo puedo venir y configurar control de acceso a mis aplicaciones con distintos proveedores, tales como lo dice acá. Integrarse con proveedores tales como Active Directory, identidades como Windows Live ID, Google, Yahoo y Facebook. Ustedes ven aquí, ese es el Access Control. Entonces yo puedo tener esos sistemas de integración. En este caso yo voy a elegir cuál va a ser el país donde yo quiero que esté ejecutando. Vamos a decirle que está en Estados Unidos. Ahora quiero establecer un servicio, ya que aquí lo estoy publicando. En este caso sería DemoCR. Está disponible. También puedo elegir que sea un servicio que está habilitado para control de acceso y también para publicación de servicios. Vamos a elegir acá estas opciones. Dentro de el Service Bus, vean que aquí en estado de activando, dentro del estado de activando, podemos ver específicamente que este servicio está siendo provisto dentro de la plataforma de .NET. Esto vamos a dejarlo aquí un momento. Y después podemos tener aquí nuestro namespace de toda la parte del Service Bus. Vamos a ver, aquí todavía se está activando. Vamos a tener que dejarle un momento hasta que ya esté activo. Una vez que tenemos esto activo, podemos configurar suscripciones y hacer integración entre distintos servicios. Vamos a dejarlo acá. Después tenemos otra forma de conectar, como le estamos diciendo, la parte del Windows Azure Connect. El Windows Azure Connect en este momento está en CTP. En el Windows Azure Connect, bueno, primero yo tengo que elegir las opciones y activarlo. Entonces tengo que instalar un endpoint local. Ese endpoint local lo que me va a permitir es
Voy a volverme aquí a Windows Azure Connect. Lo que me permite es poder conectar computadoras o máquinas virtuales que están en mi red local con servidores que están corriendo o work roles o worker roles que están corriendo en Windows Azure. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Primero voy a tener que activar los roles de Windows Azure Connect, a obtener ese token. Una vez que yo tengo ese token, voy a instalar el Endpoint Software. El Endpoint Software se instala localmente en mi máquina local para que me permita hacer un estilo de, podríamos decirlo en términos muy comunes que todo el mundo va a entender, un estilo de VPN entre mi plataforma y la plataforma que está en la nube, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo estar haciendo. Aquí puedo establecer todos los grupos, puedo ver si tengo endpoints activados o no, en este caso todavía no tengo, y además puedo establecer las políticas de configuración, ¿verdad? A la hora de estar trabajando con todo lo que sería el manejo del tráfico de los datos. Entonces, ven que tenemos diferentes opciones para poder configurar todo lo que sería la conexión entre servidores locales y servidores que están en la nube. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, recapitulando, recordemos que para conexión de base de datos contamos con una herramienta bastante poderosa que es el SQL Azure Data Sync. Dentro de sus casos de uso es prácticamente poder sincronizar datos entre bases de datos locales y bases de datos que están en Windows Azure. También se puede hacer un modelo de hub, que era el que les estaba mostrando en la demostración, que es donde prácticamente yo voy a poder conectar directamente información y hacer de que se sincronice, ya sea información dentro de la nube o hacia la nube, ¿verdad? Y desde la nube hacia on-premises. Como podemos ver, yo podría tener un Data Hub que podría sincronizar bases de datos que están en Azure y también sincronizar bases de datos que están en SQL Server instalado localmente. También puedo tener configuraciones híbridas donde voy a tener posibilidad de conectar una nube privada o mis servidores privados con las nubes que están en los servidores públicos de Windows Azure. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan aquí en cuenta. Igual, si ustedes tienen que elegir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer aplicaciones compuestas, ¿qué es lo que tendrían que utilizar? Tendrían que utilizar el Service Bus y el Access Control. Si ustedes quieren hacer enlaces a nivel de red entre la nube, servidores locales y la nube, en este caso ustedes utilizan el Windows Azure Connect. Si lo que quieren hacer es sincronización de datos a través de SQL Server, utilizan el SQL Server Data Sync. O si no, dependiendo del escenario, puede ser que terminen utilizando todas las capacidades que ustedes tienen aquí. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto de que existen distintas capacidades específicas que ustedes pueden empezar a utilizar, sincronizar datos, administrar la seguridad e integrar, por ejemplo, Windows Identity Foundation o Federación. Pueden hacer comunicación a nivel de servicios con el Application Fabric o también utilizar el Windows Azure Connect para hacer la comunicación a nivel de IP. En este momento, si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través del menú de Q&A que aparece en la parte superior de su cliente.
Bueno, mientras surge alguna duda, les compartimos esta pequeña encuesta para que nos colaboren a mejorar cada vez más en los eventos. Pedimos también disculpas por las fallas que hemos tenido el día de hoy